Cordial saludo para todos. Hoy, en nombre de mis compañeras Rubialba Guzmán Montoya y Marta Lucía Villamona, y en el nombre mío, Héctor Fabio Torres, queremos presentarles este proceso de investigación que hemos desarrollado y que se denomina Neologismos de la Lengua de Señas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y está dentro de la línea para PEDUCA de Tendencias Educativas. El proceso de integración de la comunidad en condición de discapacidad en la Universidad Tecnológica de Pereira se inició desde el año 2003. Desde ese momento ingresaron estudiantes sordos, cognitivos, motores y invidentes. Ellos hacen parte de la comunidad, en los cuales hemos aplicado todo lo de la política de inclusión. Ha sido un trabajo muy dedicado, un trabajo muy responsable, tratando de garantizarle todos los derechos de adaptación a la comunidad sorda en todas sus dificultades de aprendizajes. Asimismo, tratamos y verificamos que todas las personas tengan un ingreso, una permanencia y un egreso exitoso de la Universidad Tecnológica de Pereira por medio del proceso de acompañamiento integral que lidera la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la UTP. Planteamiento del problema. Tenemos que hablar inicialmente de la estandarización del vocabulario académico. Y allí se nos presentan dos situaciones. Una es la ausencia de un canal de comunicación entre los actores educativos. Los estudiantes ingresan a los diferentes programas y el acompañamiento de interpretación que se les hace es responsabilidad de Bienestar Universitario. Él hace la contratación de los intérpretes y estos entonces hacen el acompañamiento de los sordos que les son asignados. En ningún momento hay una comunicación previa entre los docentes que van a atender a la población sorda y los intérpretes, de tal forma que los intérpretes puedan preparar ese acompañamiento en torno a las señas que deben manejar al interior de esas materias. Lo segundo tiene que ver con la ausencia de validación colectiva de los neologismos creados. A medida que los estudiantes sordos van pasando por cada una de estas carreras en cada uno de estos semestres, pues hay que hacer unos acuerdos entre ese concepto que se está manejando por parte del profesor, esa interpretación que el intérprete le debe hacer al estudiante sordo, en el cual el intérprete debe contextualizar ese nuevo contexto para que el sordo lo pueda entender y de esa manera hacer un acuerdo espontáneo en el momento de la seña que van a seguir manejando. ¿Esto a qué ha conllevado? Pues a una gran riqueza lingüística que no está siendo registrada. Quiere decir entonces que hay una ausencia de recopilación semestral de los neologismos que son creados en los espacios académicos, como ya había planteado, por no existir una preparación, por no entender la importancia que se tiene de recopilar todos estos, digamos, conceptos que están siendo creados a nivel de lengua de señas y que se puedan ir almacenando para el servicio del sordo que está en el momento, como de aquellos que más adelante se piensen vincular a esos programas. Se da entonces una creación espontánea de los neologismos dadas las dinámicas propias de la universidad. ¿Qué otro aspecto observamos? Una rotación de intérpretes, de estudiantes y maestros. Cuando los estudiantes llegan a la universidad, pues se presentan varias situaciones que son, digamos, dinámicas institucionales, y eso tiene que ver en torno a que los estudiantes muchas veces han desertado cuando de pronto se da el proceso de imposición del español como primera lengua, es decir, que no se hacen adaptaciones, sino que por el contrario el profesor quiere atender a la población sorda en igual forma como atiende al resto de la población, y esto hace que ellos no tengan la adquisición de ese conocimiento, se sienten, digamos, excluidos, sienten que no están aprendiendo absolutamente nada y deciden retirarse de la universidad. Los intérpretes que llegan, que son contratados por la universidad, pero los sordos los evalúan cada semestre y de ello depende su continuidad o no en, digamos, dentro de la ubicación y contratación con la universidad. Y los maestros, pues que también por esta misma dinámica algunos de ellos no permanecen, sino que rotan, entonces cada asignatura no va a ser el mismo docente el que la va a manejar, sino que constantemente hay ese cambio. Y pues eso también puede pasar con los intérpretes en el sentido de que dependiendo de las necesidades y de las fortalezas, digamos, académicas de cada uno de ellos, se hace la asignación de acompañamiento de los sordos. ¿A qué ha conllevado esto? A una conciencia lingüística sobre los neologismos, es decir,
que hay una ausencia de formación acerca de la sistematización de los neologismos, no se tiene ni se ha incorporado esa importancia que requiere de que cada una de esas señas que son, digamos, creadas a medida que se va desarrollando el proceso académico, se haga un proceso de convalidación, no solamente entre el docente, el intérprete y el sordo, sino en general con la comunidad sorda, que le permita dar un estatus de validez y de esa forma se pueda consolidar ya de que esa seña se puede seguir utilizando en adelante. Quiere decir entonces que los neologismos no sistematizados en la Universidad Tecnológica de Pereira son nuestra razón de ser de nuestra investigación. La pregunta de investigación de este ejercicio corresponde a cuál es el impacto de la creación de un repositorio de neologismos validado por los estudiantes sordos vinculados en los semestres 2019-2 y 2020-1 y 2 en los programas académicos de Turismo Sostenible y Etnoeducación. El objetivo general corresponde a construir un repositorio de neologismos validados por estudiantes sordos vinculados a los programas académicos de Turismo Sostenible y Etnoeducación. Marco referencial. Nuestra investigación nos ha permitido indagar y dentro de las indagaciones y la búsqueda de pronto de referentes que puedan aportar a esta investigación, hemos encontrado estos tres, digamos, autores. Uno de ellos es Heinz Kloss, que es un alemán, es un lingüista que centra sus investigaciones en describir las diferencias entre dialecto e idioma. Él plantea de que es muy importante preservar el patrimonio lingüístico para la comunidad sorda y en eso centra sus investigaciones. Lionel Tovar, colombiano, lingüista, ha aportado sobre la configuración manual de la lengua de señas colombiana, específicamente en lo que tiene que ver con la educación superior, en donde él plantea de que se hace necesario ampliar ese vocabulario, un vocabulario de corte académico que le permita ampliar ese vocabulario a los sordos y de esa manera pues contribuir a sus procesos de formación. Y Alexander Barreto, un etnoeducador también colombiano, que ha contribuido en los procesos de inserción de neologismos en los contextos universitarios de la comunidad sorda, en donde ha tratado de enfocar sus investigaciones en torno a que los sordos con la utilización y el manejo de estos nuevos, digamos, neolingüismos puedan mejorar su discurso académico, puedan procurar por mejorar sus niveles de aprendizaje. La metodología. Nuestra investigación fue de naturaleza mixta con un enfoque de investigación y acción participativa. La variable independiente fue el impacto de la creación de un repositorio de neologismos validados y como variable dependiente los estudiantes sordos vinculados a los semestres 2019-1, 2020-1 y 2. La muestra está conformada por 10 estudiantes del programa de Etnoeducación y 5 estudiantes del programa de Turismo Sostenible y corresponden a ellos a los extractos 1 y 2. La técnica fue la técnica de elaboración de una matriz descriptiva y los instrumentos fue una entrevista semiestructurada y un diario de campo. Discusión y resultados. Lo primero que vamos a hacer es entender cuál es la población estudiantil que la Universidad Tecnológica de Pereira tiene en este momento. Tenemos una población de estudiantes de 20.000 estudiantes ubicados en las diferentes carreras. De esos 20.000 estudiantes tenemos 52 estudiantes en situación de discapacidad. Quiere decir que esto corresponde a un 0.26% de la población total de la universidad. Discusión y resultados. Distribución de los estudiantes por tipo de discapacidad. Tenemos 5 estudiantes motores o físicos que corresponden a un 9.6%, cognitivos psicosociales que corresponden a 9 estudiantes, es decir, 17.3%, casi todos ellos son autistas. Invidentes tenemos 12 estudiantes que corresponden a 23.1% y los estudiantes sordos que son 26 que corresponden al 50%. Quiere decir entonces que aquí tenemos la totalidad de ellos que son 52 estudiantes. Vamos a mirar entonces ahora
vamos a pasar de esa tipología de discapacidad y nos vamos a centrar mucho en lo que tiene que ver con la población sorda y su nivel de pérdida auditiva. Entonces miremos ahora sí esta distribución. La población sorda, ya habíamos dicho que eran 26 sordos, de ellos tenemos 5 con hipoacusia, es decir, con algunos restos auditivos. Ellos tienen apoyo de audífono. Tenemos 5 estudiantes que corresponden al 19.2%. El implante coclear, que son aquellos estudiantes o aquellos jóvenes sordos que les han implantado, ¿sí?, en el oído medio, aquí en la parte del cerebro, les han implantado un implante coclear que les permita a ellos acceder al español. Y los sordos profundos, que ya habíamos dicho que son estudiantes que desde que nacen son sordos. Entonces, allí tenemos 20 estudiantes que corresponden a un 76.9%. Vamos a mirar cuál es el acceso de estos estudiantes al español. Entonces, tenemos que en nivel de lectoescritura tenemos 5 estudiantes, es decir, son aquellos estudiantes que no acceden sino mínimamente al español, que leen y escriben aquellas palabras que relacionan con la seña. Si hablan de casa, podrán decir que eso significa casa, pero si no conocen una seña, digamos, absoluto, si no conocen y no relacionan esa palabra con la seña, entonces no la sabrán escribir. Dos estudiantes con un nivel de comprensión del español, es decir, que están dentro de aquellos estudiantes que son hipoacusia, que han perdido, digamos, han tenido su pérdida auditiva después de los 6 años y que por tanto pueden acceder un poco mejor a ese nivel de español hasta llegar a los procesos de comprensión. Y tenemos el manejo mínimo del español escrito, es decir, que si bien pueden organizar frases muy sencillas y estructurarlas en una forma muy sencilla, relacionando la seña con el español, pues es un español muy mínimo y muy básico que no les alcanza para los contextos de educación superior. Ahora miremos específicamente el nivel del español de los estudiantes sordos de los programas de Educación y Turismo Sostenible, que son el grupo de población muestra con los cuales se está desarrollando este proceso de investigación. Entonces tenemos un mínimo manejo del español escrito. Ya habíamos dicho entonces que existía un grupo de sordos que tenían un mínimo de manejo del español escrito. Pues el caso de estos 15 estudiantes que son nuestro grupo poblacional están ubicados en ese grupo, es decir, el 100% de ellos. Con un nivel de comprensión de lectura no tenemos ninguno allí y con un nivel de lectoescritura tampoco. Todo nuestro grupo está ubicado en el mínimo manejo del español escrito. Vamos a mirar en torno a este grupo poblacional. Estamos hablando de los 15 estudiantes de Educación y Turismo Sostenible. ¿Cuál es el acceso que ellos tienen a la conectividad, a las redes sociales y a los sitios web? Entonces tenemos que en el manejo de las redes sociales, tenemos que muy frecuentemente ellos la utilizan. Es algo que con mucha facilidad ellos pueden utilizar. Toda la conectividad permanente, tenemos que muy frecuentemente la utilizan 14 de ellos y uno de ellos no la utiliza porque no tiene acceso a la conectividad, o sea, es de muy bajos recursos y solamente lo puede hacer pues cuando está en espacios de Wi-Fi o cuando está en la universidad, que tiene esa posibilidad de conectarse al Wi-Fi de la universidad. De otra manera, queda totalmente incomunicado. La utilización de los sitios web con un alto contenido visual. Aquí es importante aclarar que los sordos son muy visuales. Material de apoyo utilizado por los docentes de las asignaturas de los programas que se han logrado interpretar en lengua de señas. Entonces tenemos que de 40 que son planteados, digamos, a nivel del material audiovisual, tenemos que en educación tenemos solo 15. Mientras que en turismo sostenible se han logrado alcanzar 32. ¿Por qué esa diferencia? Porque el turismo sostenible sí se ha preocupado un poco más en el sentido de
que todo el material que ellos utilicen de salidas pedagógicas o el material, digamos, que utilizan, pues siempre lo guardan en forma, digamos, de videos. Y en cuanto al material de lecturas, en educación sí se ha preocupado un poco más allí, porque como utilizan tanto material de apoyo de lectura, entonces ellos lo hacen posible empezar a hacer como ese registro, digamos, de video. Y en el caso de turismo sostenible, sí solo se han logrado. Vamos con el número de señas que deberían existir para los conceptos claves con las carreras de turismo sostenible y en educación y desarrollo comunitario y las que se han logrado consolidar con los neolingüismos. En educación, pues digamos lo que se ha logrado consolidar, o sea, el historial de, digamos, de conceptos claves es de 968 y hasta ahora solo se han logrado consolidar 655. Y en el caso de turismo, se tienen propuestos 604 y se han logrado consolidar 453. Después de interpretar los resultados estadísticos, se puede establecer que para los estudiantes sordos su primera lengua es la lengua de señas, por tanto el nivel de comprensión que tienen de su segunda lengua para el caso de Colombia, el español, es muy mínimo. Los estudiantes sordos se comunican con las demás personas a través de la lengua de señas, la cual es visogestual y visomanual. Por consiguiente, todo medio de comunicación visual se convierte en una oportunidad para la participación y mediación con el mundo real. En los programas de educación y turismo sostenible se ha logrado ir almacenando los diferentes videos en lengua de señas del material audiovisual que se ha utilizado durante el trabajo con los estudiantes sordos. Después de la selección del vocabulario utilizado en los programas de educación y turismo sostenible en los diferentes semestres y materias, con el apoyo de los docentes, los estudiantes sordos y los intérpretes, se ha logrado la validación del 71.3% del total de neologismos requeridos entre los dos programas. Y finalmente, se construye el repositorio de neologismos validados por estudiantes sordos vinculados a los programas académicos de turismo sostenible y en educación, alojados en una plataforma virtual. En lo relacionado con las evidencias, se realizaron una serie de reuniones durante el tiempo que pudimos realizarlas en el 2019, cuando se inició este ejercicio, y ya las reuniones presenciales pues no las pudimos realizar sino en los primeros meses del 2020, y luego procedimos pues básicamente para continuar con la investigación a realizarlas de manera virtual. Vamos a ver algunas imágenes de estas reuniones donde se encuentran tanto docentes de los programas de educación y turismo sostenibles como los estudiantes sordos de esos programas y los intérpretes que pertenecen trabajan con la Universidad Tecnológica y pertenecen al grupo de profesionales que trabaja con la Vicerrectoría de Responsabilidad Social de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se realizaron entonces un sinnúmero de reuniones donde se compartieron terminologías, donde se compartieron las palabras, los conceptos, todo lo que tenía que ver con las temáticas propias de cada una de las asignaturas de los programas que estábamos trabajando. Y en colaboración con los intérpretes se definieron entonces algunas señas que correspondían precisamente a esos conceptos o a esas palabras o esos términos que se utilizan al interior de cada uno de los programas. Como vemos aquí hay algunas fotos que se trabajaron en diferentes momentos y en diferentes espacios de la Universidad Tecnológica. Para ello entonces se ha recopilado la información dentro de un sitio web. Este sitio web está estructurado de una manera jerárquica. Eso significa que para ingresar a él, pues inicialmente vamos a encontrar una página donde vemos los nombres de los programas de Administración de Turismo Sostenible y la licenciatura en Educación, y las imágenes que vemos allí pues son imágenes en movimiento, inicialmente son GIF animados que representan la seña o representan la interpretación correspondiente a lo que se está observando a modo de texto. Entonces, de esta manera podemos ver cómo nuestro primer video, que está en la parte superior, corresponde a la Administración de Turismo Sostenible y el segundo a Licenciatura en Educación. De igual manera, nuestra gráfica de la derecha corresponde a la forma en que ese proceso, esta página web, se observa dentro de un móvil o un celular.
decíamos que estábamos en forma jerárquica. Eso significa que si el estudiante accede a la administración de turismo sostenible, pues vamos a encontrar la misma información que encontramos inicialmente en educación. Eso significa que hemos distribuido todos los conceptos y todo lo que se ha realizado en neologismos por semestres. Entonces, en turismo sostenible tenemos los 7 semestres que dura el programa, y en educación tenemos los 11 semestres que dura el programa. Esta página aquí nos muestra que cuando el estudiante ha ingresado al programa, en este caso digamos en educación, luego de haber ingresado pues a la página principal, entró a educación, y al entrar a educación encontró los semestres. Al seleccionar, por ejemplo, el semestre número 1, él encuentra 3 aspectos, 3 opciones posibles, que son los conceptos, las lecturas y los temas. Cada uno de estos elementos, los conceptos, las lecturas, los temas, tiene a su vez un sinnúmero de elementos que hacen parte de lo que se programa y lo que se define en cada una de las asignaturas por parte de los docentes. Por ejemplo, en el aspecto inicial de temas, vemos que como estamos en educación, los temas entonces vienen hacia los modelos pedagógicos, la pedagogía dialógica y el pensamiento crítico. 3 de otros elementos que hacen parte de los temas que se trabajan en el primer semestre. Y luego que el estudiante desee ingresar a alguno de esos temas, podrá darle clic, por ejemplo, a modelos pedagógicos, y eso los conducirá a todo lo relacionado con los modelos pedagógicos. Estas son, digamos, inicialmente los ejercicios que se han desarrollado hasta el momento. Existe un gran conjunto de términos y la página es mucho más compleja y mucho más amplia, pero digamos que este es un resumen del ejercicio que se viene desarrollando hasta el momento, teniendo presente, claro, que estamos en la fase número 1, que es una fase donde se está implementando el ejercicio, donde estamos validando y estamos tratando de que sean reconocidos estas señas que se están desarrollando como neologismos, a la espera pues de la siguiente fase, que es para ya oficializar y definir claramente los términos que hemos generado aquí como neologismos. Las conclusiones. Este ejercicio nos permite claramente comparar el saber previo con el aprendido durante la práctica y contrastarlo definitivamente con posturas teóricas que alimentan la producción de nuevos conocimientos. Se evidencia claramente la necesidad de desarrollar recursos didácticos, videogestuales y visomanuales que permitan el acceso a la información académica de los diferentes programas de educación superior que atienden la población sorda. Se consolidan los neologismos en la matriz de descripción gramatical, completa y pues genera un nuevo concepto, teniendo en cuenta las variables surgidas del análisis. Se sistematizan los neologismos validados por los estudiantes sordos de los programas de turismo sostenible y de etnoeducación. A partir del primer semestre del 2021 se pone al servicio de la comunidad sorda vinculada a los programas de turismo y etnoeducación la plataforma digital. El programa de Ingeniería de Procesos de Madera Sostenibles en el segundo semestre de 2021 vincula a 3 estudiantes sordos con los cuales se inicia el proceso de validación de las señas para continuar con la construcción de los neolingüismos propios del programa. Se valida con la comunidad sorda universitaria, la Asociación de Sordos de Cartago Azorcal, los egresados sordos de la Universidad Tecnológica de Pereira, los neologismos propuestos para los estudiantes que han transitado por los programas de turismo sostenible y en educación como primera fase de investigación. Aclaramos esto porque esta es una investigación que queda abierta y es lo que tenemos programado y proyectado para la segunda fase, y es que todo este proceso de neolingüismos que se ha logrado convalidar con la población y la comunidad sorda ahora sea validado por un lingüista, que ya es la segunda fase en la que vamos a iniciar para poder que esto ya quede como un proceso, digamos, validado a nivel nacional, no solamente por la comunidad, no solamente por las asociaciones de sordos, sino también por un lingüista profesional. En nombre de Rubialba Guzmán Montoya, de Marta Lucía Villamona y Héctor Fabio Torres, les agradecemos su atención.